Saludo afectuosamente a todos los que aprovechan esta pequeña explicación del Catecismo de la Iglesia Católica que Lumen 2000 pretende llevarles a ustedes para su crecimiento espiritual. Y con ustedes yo también, en el camino que es Jesucristo, con el poder que es el Espíritu Santo, yo también con ustedes buscamos al Padre Dios. Vamos a continuar en el tema Dios es amor, las consecuencias de la fe en el Dios único. Nos dice el Catecismo en el número 222, creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Tratemos de concentrarnos, tratemos de comprender lo que significa amar a Dios con todo el ser. Verdaderamente esto es muy grande y que requiere una gracia especial de Dios para apartarnos de todo pecado, apartarnos de todo aquello que nos aparta de Dios, unirnos a Él con todo aquello que nos une a Él y solamente a Él. Esto requiere una gracia de Dios especial, pero nosotros hemos de pedirla al Señor, simplemente. Hemos de pedirla. El Señor nos dará su gracia, la gracia de encontrarlo y unirnos con Él, en la medida en que también nosotros correspondamos a la gracia que Dios ya nos está dando. Acercarnos al catecismo ya es una gracia. Comentar el catecismo ya es una gracia de Dios. Amarlo con todo el ser. A Dios tiene consecuencias para toda nuestra vida. Veamos estas consecuencias algunas. Creer en Dios es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. No hay otro ser como Dios. No hay otro tan grande, tan inmenso, infinito como Dios. Pues hemos de reconocer esto. Él, el Creador, el infinito. Nosotros, criaturas, finitos. Reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra conciencia, inclusive toda nuestra ciencia, nos dice en el libro de Job, Dios supera todo nuestro conocimiento. Dios lo conoce todo. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Entonces, la ciencia de Dios es superior, muy superior a nuestra limitada ciencia. Por esto Dios debe ser el primer servido, advirtiendo que servir a Dios en definitiva es servirnos a nosotros mismos. En este sentido, buscamos la libertad, pues Dios es la libertad. Buscamos la verdad, pues Dios es la verdad. Buscamos la belleza, Dios es la belleza. Buscamos la justicia, Dios es la justicia, etc. Entonces,
servir a la verdad, a la justicia, etc., en definitiva estamos sirviéndonos nosotros mismos porque somos los beneficiados de acercarnos al infinito, a la verdad, al bien, a la justicia. Acercarnos a Dios y creer en Dios es vivir en acción de gracias. Sí, hemos de saber reconocer los bienes que Dios nos da. La vida. No existimos por casualidad. Existimos porque Dios quiso nuestra existencia. La redención. Hemos sido redimidos, estamos dentro de la redención porque Jesucristo, ofreciéndose al Padre por nosotros, nos ha redimido. La santificación, la presencia del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, es un don, el gran don de Dios, el Espíritu Santo. Pues entonces, creer en Dios es vivir en acción de gracias. Desde lo más profundo de nuestro ser, gracias, Padre, por haberme creado. Gracias, Padre, por haberme redimido por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por santificarme por medio del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la Eucaristía que me transfiere vida divina. Gracias, Padre, por haberme llamado a la fe de los apóstoles. Gracias, Padre, por tener también por madre a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por pertenecer a la nueva alianza. Gracias, Padre, por estar instruyéndome en la doctrina de los apóstoles. Entonces tenemos cantidad de motivos para vivir en acción de gracias a Dios. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. Así es efectivamente. Entonces hemos de dar gracias a Dios por lo que somos y por lo que poseemos, inclusive por el poco conocimiento que podamos tener en cualquier ámbito del conocimiento. Es posible que tengamos un poquito más que otras personas, es posible. Pues hemos de dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él permitió que yo recibiera una formación. Gracias a Dios por los años de teología que he estudiado. Gracias a Dios por tantas predicaciones a lo largo de mi vida referentes a Dios y a su reino. El motivo para dar gracias a Dios es muy grande. ¿Qué tenemos que no la hayamos recibido? 1 Corintios 4:7. ¿Qué tenemos que no la hayamos recibido? Todo lo hemos recibido, comenzando por el ser. Inclusive, el sostenimiento de nuestro ser. Es Dios quien sostiene nuestra vida. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Rezamos con el Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Desde la eternidad, Dios ha dispuesto el bien que habría de hacerme y me hace en el tiempo. Creer en Dios es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Efectivamente, todos hemos sido creados a imagen y semejanza del Verbo encarnado.
Formamos una unidad humana. No hay ninguna raza que sea superior a otra. Formamos la unidad humana. Y la verdadera dignidad de todos los hombres es ser imagen y semejanza del Verbo encarnado. Pues esa dignidad la tenemos todos. Y también por esa dignidad, ser imagen y semejanza del Verbo encarnado, hemos de dar gracias a Dios. Creer en Dios es usar correctamente, usar bien de las cosas creadas. Evitemos todo abuso por distintas razones. Usemos bien de las cosas creadas. Recordemos, Dios puso a Adán en el paraíso para que Adán cultivara, mejorara el paraíso. No estamos en este mundo para destruir la creación. Estamos en este mundo para usar de la creación en todo aquello necesario para conservar nuestra vida y para el progreso, pero que todo eso nos lleve al bien, es decir, a Dios. Por lo tanto, hemos de evitar todo abuso, todo aquello que nos aparta de Dios. La fe en Dios el único nos lleva a usar de todo lo que no es Él, es decir, de la creación, en la medida en que nos acerca a Él. Todo aquello que nos acerque a Él será bueno. Todo aquello que nos separa de Dios no será bueno, porque nuestro destino es llegar a ver a Dios, llegar a convivir con Dios, llegar a ser la familia de Dios. Por último, creer en Dios es confiar en Dios, fiarnos de Dios. Creer en Dios es confiar en Dios y confiar en todas las circunstancias, aun cuando nos parezca que Dios se ha olvidado de nosotros. Puede ser que Dios permita una situación semejante a la que pasó Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? El psiquismo humano de Jesús se sintió su psiquismo humano abandonado de Dios Padre. Por supuesto que Dios Padre jamás abandona a su propio y único Hijo. Jesucristo es el Hijo amado del Padre. Jesucristo es el Hijo amado del Padre, pues nosotros, aun en circunstancias adversas que nos puedan parecer adversos, hemos de confiar en el Señor. El Señor me librará, el Señor me custodiará, el Señor me dará los medios para superar cualquier dificultad. Una oración de Santa Teresa de Ávila lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Así es, porque solo Dios es infinito. Por tanto, que ninguna cosa finita nos prive de la paz y serenidad en el Señor. Que nada nos espante por grande adversidad que pueda parecernos,
porque todo se pasa, todo es temporal. Por el contrario, Dios no pasa porque es eterno. Dios no se muda. Su voluntad salvífica permanece. La paciencia todo lo alcanza. Hemos de saber también trabajar para superar cualquier dificultad, pero al mismo tiempo sin perder la paciencia. La paciencia todo lo alcanza. Inclusive alcanza a Dios. Por una paciencia creyente, con una paciencia amorosa de Dios, también alcanzamos a Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. El único necesario es Dios. Todo lo demás es contingente. Por eso, quien a Dios tiene, nada le falta. Quien tiene al único necesario, que es Dios, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios es suficiente para realizar toda nuestra persona, los distintos ámbitos de nuestra persona, para realizarlos según el plan de Dios. Y el plan de Dios es que lleguemos en Cristo por el Espíritu Santo a ser deificados, a participar de la vida divina. El plan de Dios es que seamos su familia. Por esto, pues entonces, todo esto es como creer en Dios. Así es efectivamente. Creer en Dios es confiar en Él. Creer en Dios es entregarnos a Él. Creer en Dios es creer que solo Él es suficiente. Es usar bien de las cosas temporales. Es reconocer la unidad del género humano. Todos tenemos la misma dignidad, hijos de Dios, etc. Qué importante entonces es creer en Dios, las consecuencias de la fe en el Dios único. A todos ustedes que están escuchando, pero también para mí, vamos en el mismo camino todos. Ese camino es Jesús. El término de ese camino es nuestro Padre, Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén.